oye, ¿cuándo tengo que comer la fruta para no engordar? ¿La tengo que comer antes de las comidas? ¿La tengo que comer después? ¿Cuántas horas? ¿Qué tipo de frutas? ¿Qué tipo no? Etcétera, etcétera, etcétera. Como veterinario y microbiólogo de los alimentos, yo sé que todavía hay gente que le extraña ese tipo de formación, pero os tengo que decir que aquí en Europa la alimentación, lo que comen las personas, es inspeccionado previamente por un veterinario, le guste más a quien le guste. Pues os digo que con esta formación, una de las cosas que más a veces, no es que me enfade, pero me da un poco de pampurria, que digo yo, es ver toda una serie de mitos y leyendas sobre los alimentos. Que si esto engorda más que esto otro, que esto hay que comerlo a esta hora y que a esto lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy vamos a tratar uno de los mitos más divulgados, más extendidos, que es, oye, ¿cuándo tengo que comer la fruta para no engordar? Mirar, desde el punto de vista analítico, es decir, desde el punto de vista de la composición, en este caso de las frutas, una fruta tiene las mismas calorías que te las tomes antes de comer que después de comer. Eso está más claro que el agua. Esto lo digo para ya, no es como un anticipo de lo que va a ir, ¿me entendéis? Pero que entendáis que los alimentos no van a variar su composición, Tiene lo mismo una pera antes de comer que después de comer, con lo mismo una manzana que lo mismo que tal. Pero sí que es cierto, y esto hay que reconocerlo, que los nutrientes que nos aportan las frutas van a interaccionar de una manera diferente si la tomamos previamente a una ingesta de alimentos que si la tomamos después. Esto creo que también podemos estar todos de acuerdo. Básicamente, ¿por qué? Porque las frutas, en mayor o menor medida, todas tienen un determinado índice glucémico. ¿Qué es el índice glucémico? Pues es una variable que se utiliza en alimentación para especificar la facilidad o la rapidez con la cual un alimento nos genera un pico de glucosa en sangre. Es decir, para que nos entendamos, lo rápido que se absorbe el azúcar, no hace falta tanto rollo, me cago en la mar. Y eso, entonces hay frutas que en cuanto las tomas te dan un subidón mucho más rápido de azúcar que otras. Y esto tiene que ver, pues, con el porcentaje de fibra, con el porcentaje de agua que tenga la fruta, etcétera, etcétera, etcétera. Así, por ejemplo, tenemos frutas con muy alto índice glucémico, como pueden ser las uvas, las pasas, el melón, la sandía, todo eso que está tan dulce, eso tiene mucho índice glucémico. Y luego tenemos frutas con más bajo índice glucémico. Por lo tanto, a la hora de decir, oye, la fruta antes de comer engorda o engorda después, etcétera, más que nada, en primer lugar, tenemos que fijarnos siempre, para no ganar peso, en tomar frutas, cuanto más bajo sea el índice glucémico, mejor. Manzana, fresa, cerezas, que tienen un índice glucémico más bajito y que al mismo tiempo tienen mucha fibra. Entonces, estas frutas son, por ejemplo, ideales para tomar antes de la comida. Media hora, 3/4 de hora. Porque con eso, ¿qué se consigue? Pues se consigue un efecto mecánico de tomar un alimento rico en fibra que nos va a generar una sensación de no tener tanta hambre, de llenado del estómago. La manzana, por ejemplo, en este caso es ideal. Es una fruta que da mucha sensación de saciedad. Las fresas también no son extremadamente dulces, no tienen mucho índice glucémico y tienen, como os digo, mucha fibra. Pero cuidado, y esto también es importante, no vale tomarse la fruta de cualquier manera. Esto también es muy importante. No engorda lo mismo. Una naranja, por ejemplo, que tiene bastante fibra, esta estaría dentro de las frutas de índice glucémico medio, a bocado que en zumo. Engorda mucho más si te la tomas en forma de zumo. ¿Por qué? Porque básicamente estás rompiendo la fibra de la naranja, básicamente no incluyes mucha en el zumo, aunque el zumo te lo hagas tú en casa, y
ese zumo tiene mucho más índice glucémico que la propia naranja si te la comes a bocado, te la comes entera, con el zumo incluido. Esto todavía hay gente que no lo coge y, por lo tanto, es mucho más recomendable comerse la fruta a bocado antes de comer que después. Después de comer vas a tener que, si te tomas, por ejemplo, un racimo de uvas, que es una fruta, como os he comentado, de alto índice glucémico y que no tiene especialmente mucha fibra y que además la tomamos después de una ingesta de alimentos que ya nos ha provocado una subida de azúcar en sangre, pues ese pico de sangre lo vamos a hacer mucho más elevado. Vamos a hacer que nuestra comida, la ingesta de alimentos, tenga, por decirlo de alguna manera, más potencia para, con mayor nivel de azúcar en sangre que se nos ha absorbido, hacer que nuestro páncreas produzca mucha más insulina y que, por lo tanto, ese azúcar de los alimentos que hemos comido se meta mucho más rápido donde no se tiene que meter, en forma de grasa en el hígado. Es cierto, en el hígado primero se pone en forma de glucógeno y luego más tarde en forma de grasa. Lo digo porque siempre hay algún purista que dice, mentira. No, yo sé lo que digo, lo que pasa es que esto es un canal de YouTube y hablamos para que todo el mundo me pueda entender por lo menos la idea básica de lo que intento transmitir. Por lo tanto, recomendación: engordar, como definición, engordar lo mismo en un punto que en otro, pero te va a hacer ganar más peso una fruta con alto índice glucémico si te la tomas justo después de comer. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.